libro. Hermanos, la Biblia, libro por libro. Y vamos, hermanos, a empezar a estudiar la Biblia. No versículo, no capítulo por capítulo, ni verso por verso. Solo vamos a ir estudiando libro por libro. Vamos a ir dando un contexto amplio de cada libro, hermanos. Amén. ¿Quién lo escribió? ¿En qué fecha se escribió? Y esas cosas. ¿Ok, hermanos? Entonces, y vivimos las Isaías Génesis, la introducción. Dijimos, hermano, que la Biblia es un solo libro. La Biblia está compuesta por 66 libros, pero a la misma vez es un solo libro. Son 66 libros que forman un solo libro, porque cada libro, hermanos, tienen el mismo objetivo, el mismo. Génesis y Apocalipsis tienen un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Mostrar al hombre cómo ser salvo. Toda la Biblia, hermano, cuidado resumir en una sola frase: la historia de la redención. La historia de la redención. Y cada libro habla de lo mismo. Si usted lee Génesis, usted va a encontrar en Génesis que Dios nos quiere salvar, nos ama y nos quiere salvar. Si usted lee Éxodo, usted va a ver el Dios de misericordia que quiere salvar a la humanidad. Si usted lee Salmos, es la historia de Dios, hermano, cómo Dios ama al pueblo y quiere salvar a la humanidad. En Salmos usted va a encontrar el amor de Dios para el ser humano. En Proverbios, hermano, en Cantares, en Mateo, hermanos, en Romanos, en cada libro de la Biblia. El propósito es, hermano, mostrarnos cómo ser salvos. Amén. ¿Y por qué ser salvos? Y todo libro, hermanos, nos lleva a lo mismo. Un texto dice, unos libros dicen que eres pecador, otros libros dicen que tus obras no te salvan, otros libros dicen que Jesucristo vino para salvarte, y hermano, otros libros dicen que necesitas tener fe en Jesucristo. O sea que toda la Biblia, hermanos, tiene un solo propósito: que el ser humano entienda que es pecador, que Dios le ama y que Cristo vino a salvarle, para que ya no viva en las garras del pecado, sino para que ahora viva para Dios. Toda la Biblia, ese es su propósito, hermanos. Amén. Y dijimos que en la Biblia, hermano, hay varios hilos que uno debe seguir en toda la Biblia. Toda la Biblia tiene unos hilos, hermano, desde inicio a fin, ¿verdad, hermano? ¿Alguien recuerda eso? Temas, 4 o 5 puntos vimos, que se habla desde Génesis, hermano, hasta el Apocalipsis. Se van por toda la Biblia. ¿Alguien recuerda, hermano? De Dios. ¿Cómo? La Biblia, el amor de Dios. De Dios. De Jesús. Usted va a ver a Dios, hermanos, en cada página. Siempre en la Biblia, pues como es el libro de Dios, ¿de quién crees que habla? Pues de Dios. Pero a la misma vez, ¿de quién habla, hermano? Del diablo. Usted va a ver, hermanos, el enemigo del pueblo de Dios, hermano. Usted va a ver siempre un enemigo en la Biblia. Usted lo ve en Génesis, usted lo ve en Éxodo, usted lo ve en Levítico, usted lo ve en Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Usted se lo ve por toda la Biblia. Dios quiere enseñarnos, hermano, que no, Dios existe, pero Dios quiere enseñarnos que hay un ser malvado, del cual deberíamos tener cuidado. Bueno, habla de Dios y habla también de qué, hermanos, del diablo. Toda la Biblia habla de lo mismo. Luego también que vimos, hermanos, otro hilo que vas a ver en toda la Biblia. Última la clase, mándale. Deli. ¿No vamos juntos o qué, hermanos? Siempre en la Biblia, hermano, siempre en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, Dios nos puso ejemplo de hombres obedientes. ¿Y hombres qué? Desobedientes. Siempre usted lo va a ver en la Biblia. Desde Génesis, hermano, amén. Ves a un Caín desobediente y ves a un Abel desobediente. Abel
muere y nace otro llamado Seth. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Vamos allá a Génesis, Martín. Muere Caín. Es nada más una introducción de hace 8 días, lo que estuvimos viendo, hermanos. Amén. Dice el capítulo 3, hermano, capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. Verso 26. Y a Seth también le nació, dice el versículo, verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó a su nombre, como hermanos, Seth. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Está ahí, hermanos? 4.25. Leímos el 4.25. Amén. Bueno, hermanos, cuando vemos siempre, desde el inicio, unas personas que hacen el bien y otro grupo de personas que siempre hacen el mal. Y mira, hermano, nadie tiene excusa. En estos tiempos, hermano, usted no puede decir, ponme atención, hermano, usted no puede decir, soy así por mi esposa. Pastor, si yo tuviera otra esposa, no, pastor. Otro gallo cantara conmigo, no mi hermano. El que es como es porque así decidió ser. Usted ve en la Biblia ejemplos de hombres que tenían esposas terribles. ¿Y ellos cómo eran? Buenos cristianos. Usted va a ver en la Biblia historias de mujeres que tenían hombres, hermano, fatales. ¿Y sabes cómo eran ellas? Chuladas de mujeres. Usted va a ver en la Biblia, usted no puede decir, joven, es que yo soy así porque mis papás. No, mi hermano. Usted lee en la Biblia hombres que tuvieron sus papás malos. Amén. ¿Y sabes cómo eran ellos? Rectos. Y papá, usted no puede decir, es que mis hijos. No, mi hermano. Usted ve en la Biblia de todo tipo de cosas. Esa es la Biblia, todo lo que se escribió en la Biblia se escribió para nuestro ejemplo. Hoy usted no puede decir, es que no se puede. No, sí se puede, hermano. Usted mire a José. No, es que no se puede perdonar, pastor, no sabe lo que me hicieron. Mira a José, mi hermano. Mira a Jesús, ¿verdad? Claro que se puede. No, es que yo no puedo hacer esto. No, sí se puede, mi hermano. Es que, pastor, yo quisiera predicar, pero no puedo. Mira, hermano, no hay excusa. La Biblia nos dejó un montón de ejemplos, ¿verdad? De que sí se puede. De que sí se puede ser cristiano. Amén. Es que estamos en otros tiempos. Mira, hermano, estos tiempos y los otros siempre han sido diferentes los tiempos, pero ni modo las adversidades que se hayan encontrado los cristianos, siempre se ha podido ser cristiano. Pero vas a ver otro tipo de cristianos en la Biblia, o cristianos o gente desobediente, que siempre tienen una excusa. Empezando con Adán y Eva, vamos. Es que la mujer, mira, man, no le echó la culpa a la mujer. A veces decimos que le echó la culpa a la mujer, pero en verdad Adán no le echó la culpa a la mujer. ¿Sabes quién le echó la culpa? Dios. ¿La mujer que qué? Tú me la diste. O sea, ¿cómo qué? Tú eres el culpable. Chulo, bonito asunto. Hermano, en la Biblia usted va a ver ejemplos de gente obediente y gente desobediente. Desde Génesis, Éxodo, y así te vas por los libros, hermano, de leyes, por los libros históricos, por los libros poéticos, los libros proféticos, los evangelios, la historia de la iglesia, las cartas de Pablo, las cartas generales y el libro de profecía, hermano, al último. Por toda la historia, hermanos, vas a ver a obedientes y a desobedientes. Siempre lo vas a ver. La pregunta es, ¿cuál quieres ser tú en esta historia? Amén, hermanos. Siempre va a haber eso.
¿Cuál quieres ser tú en esta historia? Bueno, eso vemos otro hilo, ¿verdad? Y hay otro hilo, ¿no? ¿Recuerdan otro hilo que vimos en toda la Biblia? ¿Recuerdan? Chequen sus apuntes, hermanos. Aquí va, la misericordia de Dios. Los juicios de Dios también. Los juicios de Dios. Usted siempre va a ver en la Biblia la misericordia de Dios. Siempre. En Génesis la vemos. En Mateo la vemos. En Hechos la vemos. Amén, hermanos. Y así te la llevas por toda la Biblia. Siempre Dios quiere resaltar su misericordia. Incluso la Biblia dice, si su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, hermanos. ¿Ves? Eso está en la Biblia. Eso nos ayuda, hermanos, a saber que cuando uno falla, hermanos, o uno no cumple, hermanos, con su responsabilidad como cristiano, no es el fin, mi hermano. Hey, fallaste a tu papá, hijo, cometiste, dejaste vergüenza a tus padres, o fallaste en algo. Mira, mi hermano, no es el fin del mundo. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Tuvo misericordia de Adán, amén, hermanos. Tuvo misericordia de la iglesia. Tuvo misericordia, hermanos, de Noé. Y así te vas por toda la Biblia. Dios siempre resaltando su misericordia. Y algo que también vas a ver en toda la Biblia son los juicios de Dios. Y ahorita vamos a predicar al respecto, pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra nopales, ¿y qué vas a cosechar, hermano? Nopales. Siembra maíz, ¿qué vas a cosechar? Maíz. No siembres maíz, hermano, y esperes sandías. No siembres maldad, hermano, en tu vida y esperes bendiciones, mi hermano. Amén. Si siembras mal, ¿sabes qué vas a cosechar? Juicios. Dios, tú vas a ver en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo vimos hace 8 días, hermano, con la Biblia, que siempre hay juicios. Siempre son los hijos nuevos, ¿no, hermanos? Bueno, así vemos una introducción, pues, que eso es lo que usted va a ver en toda la Biblia. Siempre va a ser nuestro Dios. Y no mencioné hace 8 días un punto, pero lo voy a mencionar ahorita, porque también lo vamos a ver en cada libro. En cada libro, usted va a ver a Jesús. Mi hermano, en cada libro de la Biblia, usted va a ver a Jesús. Yo a la hermana Ale le preguntaron, y le dijeron, a ver, porque era un cuate que no creía en Jesús, creía en Dios, en el Torá, en las leyes de Moisés, pero no creía en Jesús. Él era un judaizante, y los judaizantes dicen que Jesucristo era un impostor. No creen en Jesús. Como aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo, ¿recuerdan? Que decía, tú no eres el Mesías, tú no eres el Salvador. Y lo apedrearon porque él se declaró el Salvador, él se declaró el Mesías profetizado y por eso lo apedrearon. Y hasta hoy día hay ese tipo de gente, hermanos, que no creen en Jesús. Entonces le dijeron a hermano Ale, a ver dónde está Jesús en el Antiguo Testamento. Y hermano, es que Jesús está en todo el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Amén. Y ahorita vamos a ver así, ¿verdad, hermanos? Un hilo que usted va a ver en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver a Jesús. Amén, hermano. Usted va a ver a Jesús. Ok. Pues vamos a continuar con el día de hoy. Hoy vamos a estudiar Génesis. Génesis, el tema de Génesis, hermano. ¿Por qué se llama Génesis, el libro de Génesis? Bueno, Génesis, el tema. Usted va a ver, el libro de Génesis tiene 50 capítulos, hermano. Y el libro de Génesis, su tema es el origen de todas las cosas. Génesis, si el libro de Génesis le ponemos un tema, hermano, podría ser ese, el origen de todas las cosas. Es lo que usted va a ver en Génesis. En Génesis, hermano, es donde usted va a encontrar el origen a todo. ¿De dónde viene todo? ¿Por qué nos vestimos hoy día? ¿Por qué no andamos desnudos? ¿No? Usted va a ver en Génesis eso.
el trabajo, ¿verdad, hermanos? Son cosas que hoy todo el mundo hacemos. Nos vestimos, trabajamos, comemos y todas esas cosas, ¿verdad, hermanos? Nos casamos, ¿verdad, hermanos? Bueno, nos casamos. Todo lo que hoy se hace, hermano, se originó. Tiene que tener un principio todo. Y todo, hermano, se originó en el Génesis. En este libro nos narra cómo el origen de todas, hablamos lenguas, tenemos diferentes idiomas en el mundo. ¿Cómo es eso? Pues, ¿por qué? ¿De dónde vinieron todas las lenguas? Y todo ese rollo. Bueno, vemos el origen de todo, y esto lo vamos a ir viendo punto por punto. El origen de todas las cosas. Ese es el tema. ¿Ok, hermanos? Si buscamos un tema al libro de Génesis, sería el origen de todas las cosas. Pongan atención, hermano. Ok. Propósito. ¿Cuál es el propósito del libro? Que el lector sepa cómo Dios originó todas las cosas y también cómo el ser humano dio inicio al pecado. Y asimismo que podamos comprender la misericordia y el propósito de Dios para nuestras vidas. Hermano, Dios quiere que hermano, escribió o inspiró a los escritores a escribir Génesis con el propósito de que usted sepa cómo se originó todo, porque hoy hay muchas teorías, ¿sí, hermano? Está la teoría de la evolución y está la teoría, hermanos, del Big Bang, de cómo se originó todo. Y hay muchas contradicciones, como estamos viendo los domingos en la tarde, hermanos, domingos en la tarde, estamos viendo doctrina, estamos viendo la doctrina de Dios. ¿Estamos viendo eso, hermano? Sí. La doctrina de Dios, ¿cómo sabemos que Dios existe? Y mira, hermanos, la teoría del Big Bang, hay una ley, hermanos, en la química y en la física, que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es cierto lo que nuestros ojos ven y lo que podemos comprobar. Amén, hermano. No es una teoría, es una ley. Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La pregunta es, hermano, si no se crea la materia, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió la materia? Y es ahí, hermano, donde los científicos, hermano, se dan topes de cabeza. Porque a lo que nuestro razonamiento nos exige es que nada, hay otra ley, hermano, de la nada sale, muy similar a esta. De la nada sale. Y en verdad de la nada, ¿qué va a salir, hermano? Tú no puedes aquí encerrar, hermano, cerrar todo y esperar que salga una gallina. No, hermano, si no dejas un huevo, va a ser imposible que pasen millones de años, hermano, y no va a salir ninguna gallina aquí, hermano. Porque de la nada, hermanos, nada sale. Entonces, hermano, si la materia no se crea, ¿de dónde? Si no se crea la materia a sí misma, ¿de dónde salió? Entonces los científicos dicen, es que siempre ha existido. Pero eso no concuerda. ¿Cómo siempre ha existido? O sea, pero ¿por qué existe, no? ¿De dónde? ¿Alguien la tuvo que haber creado? Pues alguien le tuvo que haber dado un origen. Y bueno, y ellos dicen, hermano, pues que siempre ha existido y que fue evolucionando. Y fue que hoy hay vida y todo el avance que hoy tenemos. Pero Dios dejó el Génesis para enseñarnos el origen de todas, cómo es que hay vida en el planeta Tierra. Platicaba yo con mi esposa y este muchacho, la astrología. Hermano, ¿de qué ha servido a la humanidad? ¿Cómo la astrología ha aportado algo para el avance científico, para el avance, hermanos, tecnológico, para la existencia de la humanidad? ¿Cómo la astrología ha ayudado? ¿Y sabes cómo ha ayudado, hermano? La astrología, hermanos, no ha aportado absolutamente nada para el avance tecnológico, científico, para la existencia o comodidad de la humanidad.
Cuando me refiero a aquellos que van a la luna, ¿verdad? Son astrólogos, pues van a la luna, van y van a estudiar la luna y las estrellas, y lo van a palpar de cerca, más cerca que de nosotros. Van a la luna y mandan a Marte cohetes y cámaras y hacen y deshacen, hermanos, y estudian los agujeros negros, y estudian los planetas, y estudian, hermano, la materia, ¿verdad, hermanos? De fuera del sistema solar, y estudian tantas cosas, hermano. ¿Y sabes de qué ha aprovechado eso a la humanidad? De nada, hermano. Absolutamente nada, hermanos. De nada. La humanidad no ha traído algo de allá que digas, no, con eso de allá hicimos esto y por eso ahí tenemos carros, ¿no? Los carros, hermano, que tenemos salen de la misma materia que está en la tierra, hermanos, amén. De todo lo que la tierra nos proporciona es porque tenemos carros, amén. Las lavadoras, las televisiones, hermano, todo, la señal de teléfono, todo lo que tenemos, ¿sabes de dónde viene, hermano? De lo que la tierra hay. Nada de lo que allá arriba hay ha aportado para el avance tecnológico, para la existencia de la humanidad. O sea que están gastando millones, porque no crees que gastan miles, hermano, billones de billones de dólares. ¿Para qué, hermano? Para nada. Y ellos justifican. Incluso, hermanos, les preguntan, oye, porque ha habido otra, oye, pues, o sea, ¿qué nos beneficia, pues? Y dicen, bueno, pues que conocemos las estaciones de los tiempos y eso. Y la verdad, hermanos, mi abuelito no era astrólogo. ¿Y qué crees? Conocía las estaciones, ¿sabes, hermanos? Mi abuelito sabía cuándo habría que sembrar. Sin saber astrología, ¿no, hermanos? Él nada más veía la luna llena por el mes de marzo, abril, hermanos. Es tiempo de sembrar. Veían las primeras lluvias, hermanos. Mi abuelito sabía. Sin haber estudiado, ¿qué, hermanos? Astrología. Sin haber ido a la luna, hermanos. Entonces, hermano, pero por eso Dios nos dejó Génesis. Dios nos dejó Génesis, hermano, para mostrarnos el origen de todas. Hoy la gente, hermano, los historiadores se dan de todo. ¿Dónde surgieron las lenguas? Si le creyeran a la Biblia, hermano, ya hubieran resuelto el enigma. Hoy la gente se pregunta, oye, ¿y andan haciendo este barrio? Mira, hermano, solo vayan a la Biblia. La Biblia es el origen de todas las cosas. Bueno, Génesis, hermano, Génesis, si se estudia verso por verso, y un día vamos a tratar de estudiar al menos los primeros 3 capítulos, o los primeros 2 capítulos de Génesis, donde habla la creación, o era la tarea, hermanos, de cómo es eso, cómo surgió todo lo que vemos hoy día, y cómo todo eso aporta, hermanos, para que la vida pueda existir. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Génesis? Que el lector sepa cómo Dios originó todas las cosas. Que todas las cosas vienen de Dios, fueron creadas por Dios. Que nada fue al azar, hermanos. Amén. Ayer hablábamos con mi suegra, y mi suegra hablaba de las moscas, ¿no? No, de las larvas. Mira, hermano, las larvas dañañas, ¿verdad? No me gustan mucho las larvas, yo las larvas. Pero las larvas son... ¿Sabías, hermano, que todos tenemos un gusano adentro? Que es bien necesario, ¿no? Lo quisiéramos. Todos tenemos una solitaria, ¿sabías, hermano? Dios nos puso a todos una solitaria. ¿Y quién quiere un gusano dentro de sí? Nadie, pero Dios no lo puso porque es necesario. Dios sabe que lo ocupamos. La larva, el gusanito se come todo, hermano, lo que tu cuerpo no necesita. Tú te comes algo y algo que ya no sirve, algo que está hecho a perder, algo que tu cuerpo no lo ocupa, ¿sabes qué hace la larva? Se lo echa. Para que no te haga daño, mi hermano. Ya cuando comes de más, la larva se llena y ya, pues hermano, te das de más, ya la larva ya no quiere, ya lo que te hace daño. Pero cuando comemos normal, hermanos, ya la también no le des de más a la larva, hermano. Luego crecen por eso, hermanos. Y luego se multiplican. Todo eso es malo, pero Dios nos puso un gusanito adentro. Y decimos, mira qué inteligente es Dios, hermano.
necesarias, las abejas son necesarias, las moscas, yo no sé para qué sirven las cucarachas, pero para algo Dios las creó, hermano. Hay una señora que vende insecticidas para las cucarachas. Yo creo que Dios las creó para que la señora tuviera para comer. ¿Amén? Bueno, pero no solo Dios quiso mostrarnos el origen de las cosas. En Génesis también Dios quiso mostrarnos el origen del por qué somos lo que somos. ¿Por qué tenemos esta humanidad tan perdida, hermano? ¿Por qué hay asesinos? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué tu esposa se pone rejega, no? ¿Verdad? Que bueno, que se pone. ¿Por qué tu esposo, hermano, no te ama? ¿No te entrega? ¿Por qué el hombre anda de mañoso? Bueno, la Biblia dice. ¿Cómo se originaron? No solo la naturaleza, sino también cómo se llegó a originar el carácter del ser humano. El carácter depravado del ser humano. ¿Por qué tus hijos son rebeldes? Ahí está todo. Bueno, y no solo eso. Dios también quiso enseñarnos, hermano, que no es el fin del mundo. O sea, hermano, que no porque tu esposa se pone un plan incorrecto, o que tu esposo tiene pensamientos o deseos incorrectos, o porque tus hijos, hermano, tienen un sentir incorrecto, no por esto ya no hay solución. No, hermanos. Génesis, Dios nos enseña, hermanos, que Dios es un Dios de misericordia, amén, hermanos, y que puede transformar las cosas malas en cosas buenas. Usted lo ve en Génesis. Amén, lo vamos a ver. Ok, bueno, y en Génesis está escrito, hermanos, para que nosotros sepamos que aquí no estamos solos, que fuimos creados por un Dios y que por tanto nos creó con un propósito. Amén. O sea, hermano, que usted no salió de chispada. Yo soy el penúltimo de mis hermanos. Yo siento que ya no era tan deseado, pero salí. Amén, hermanos. Y mi mami, a lo mejor no tenía un plan para mí, pero Dios sí, amén, hermanos. Dios tiene un plan para mi vida y tiene un plan para tu vida. No fuimos creados nomás por nomás, hermano. Quizás no estamos en la mente de nuestros papás, quizás tu mamá quería un varón y naciste mujer. Quizás quería una mujer y nació un varón, ¿verdad, hermano? Y ahora que ya está listo, pues ya que le hacemos, hermano, pues ya nada más escoger de comer, pues ya qué va, hermanos. Pero Dios sí te creó junto. Estabas en la mente de Dios, hermano, antes que estuvieras en la mente de tus padres. Y eso está en Génesis, por eso Dios nos originó Génesis. Bueno, ¿quién escribió el libro, hermano? El autor de este libro fue Moisés. El autor del libro de Génesis fue Moisés. La tradición judía daba por hecho que los primeros 5 libros habían sido inscritos por Moisés. Así lo creía la tradición judía, que los primeros 5 libros de la Biblia habían sido inscritos por Moisés. Incluso cuando Cristo viene, Él hace referencia a Moisés. No hay un libro, hermanos, en la Biblia del Nuevo Testamento, tanto en la tradición judía como la tradición cristiana, no hay un libro que lleve el título de Moisés, ¿verdad? Por ejemplo, hay tipo Josué, ¿verdad? Está el libro de Josué, está el libro, hermanos, de Esther, de Ruth, Jeremías, Isaías. Hay libros que llevan el nombre del autor, pero no hay ningún libro en la Biblia que lleve el nombre como título del libro de Moisés. No hay ni uno. Entonces, pero más sin embargo, se creía, y bueno, hasta hoy día se cree, que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Jesucristo hizo referencia a los escritos de Moisés. Como en la ley de Moisés, dice, así se refería a Jesucristo. Como en la ley de Moisés, dice, incluso a Abraham, hermanos, que fue antes de Jesús, pero antes de Abraham, antes de Moisés. Abraham fue antes de Moisés en la historia del pueblo del judío, del pueblo hebreo. Abraham existió antes,
Abraham tiene un hijo, Isaac tiene un hijo, Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y dentro de esas 12 tribus de Israel llegan a Egipto, y en Egipto nace ¿quién? Moisés. Abraham existió antes que ¿quién? Que Moisés, pero Abraham muere. Y hermanos, Cristo en Lucas 16, lo vamos a ver ahorita, Cristo cuenta una historia donde un hombre rico muere y se va a un lugar llamado el Hades, el infierno, que usted y yo le conocemos, a un lugar de fuego donde la gente es atormentada. Y dice la Biblia que ahí Abraham le dijo al rico, porque el rico vio a Abraham y le dijo: Padre Abraham. Y seguramente este rico era judío, y los judíos siempre son ricos. Le dice: Padre Abraham, porque era descendiente de Abraham. Dijo: envía a Lázaro a la tierra otra vez, para que le hable a mis hermanos de que hay un infierno, que les advierta de este lugar. Y Abraham, hermanos, que había existido antes de Moisés, le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Oigan, vamos a leerlo, ¿no? Lucas 16. Estamos viendo quién es el autor de Génesis. Lucas 16, 19, hermanos. ¿Por ahí? No. El versículo 28. Porque dice el rico que estaba en el infierno, se lo atormentaba, dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, el 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, ¿verdad? Que este muchacho viniera a la tierra. Dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice, hermano? Oigan, Jesucristo dice, Jesucristo dijo lo que Abraham le dijo al rico. Estas son palabras de Jesús. Dijo: un hombre fue al infierno, y en el infierno le habló a Abraham y le pidió que mandaran a Lázaro a la tierra. Pero Abraham dijo a este muchacho: a Moisés y a los profetas tienen. Abraham, hermanos, muerto en el paraíso, Abraham en el paraíso reconoce a Moisés como uno de los escritores. No es que Moisés existiera, Moisés ya no existía, ni los profetas. Cuando Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen, ¿a qué se refiere? A los escritos de ¿quién? De Moisés y a los escritos de los profetas. Entonces, hermano, dice a Moisés, y pone como primero, ¿verdad, hermano? Primero los escritos de ¿quién? De Moisés, y después de los profetas. Como dando, hermanos, como una introducción, que los primeros libros de la Biblia son los libros de ¿quién? De Moisés. Entonces, por eso creemos, hermano, que el primer libro, Génesis, como los otros siguientes, hermano, los escribió ¿quién? Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Ahora, os surge una pregunta. Moisés, hermano, existió 2500 años después de la creación. Dios creó el mundo, creó a Adán, los animales, la vegetación, y después 2500 años, 2400, 2300, 2300, 2500 años después de la creación, nace Moisés. 2300 años aproximadamente. 2300 o 2500 años después de la creación, después de Adán, nace Moisés. Surge una pregunta: ¿cómo Moisés supo
Moisés, hermano, de la serpiente, del árbol prohibido, del árbol de la vida, de los ángeles que Dios puso, hermano, con espadas, hermano, para cubrir el árbol de la vida. Cómo Moisés supo que los expulsaron del huerto, cómo Moisés supo de Caín y Abel, porque pues Moisés existió, hermanos, 2300 años después de Adán. Adán fue creado 2300 años. Llegó Moisés. ¿Cómo Moisés supo? Todos esa historia de, pues, un rato de historia, hermanos. Al menos hasta Moisés. Porque Abraham, todavía no se escribía la historia de Abraham. Todavía no se escribía la historia de José. Todavía no se escribía la historia de la Torre de Babel. No se escribió nada de esas historias. ¿Cómo supo Moisés? ¿Dónde fue a traer esa información? Te voy a dar dos versiones, ¿verdad, hermanos? Yo creo que son de ambas. Número uno, inspirados por Dios primero. Hermano, antes la historia se transmitía de boca en boca, como hoy día. Y mira, hermanos, es curioso, pero casi todas las civilizaciones de antes, hermano, la antigua Mesopotamia, la India, hermano, gente del Oriente, ahí empezaron las grandes civilizaciones, como India, como China, como Grecia, la antigua Mesopotamia. Mira, hermanos, todos ellos han encontrado, ¿cuántos hermanos? En excavaciones y eso, han encontrado, ahora ellos no son cristianos, hermano, ellos no tienen nada que ver con ellos, no tienen temor de Dios, ni creen en Cristo, ellos no tienen la historia de Dios, pues, como nosotros. Los griegos creían, hermanos, en Zeus, hermanos, en el dios del trueno, el dios del fuego, el dios de la lluvia, y esas cosas. Ellos no tenían nada que ver con Dios, pero ellos creían que había un ser supremo después de todos los dioses, hermano, que había dado origen a todas las cosas. Y mi hermano, en todas las culturas y en todas las ciudades civilizadas de aquellos tiempos, hermano, hoy han encontrado excavaciones, hermano, y como la India, en la antigua Mesopotamia, en Grecia, han encontrado, hermanos, figuras talladas, hermano, donde ponen a un hombre, a una mujer, un árbol y una víbora. Era como la historia que se les iba contando, no sé si te lo explico, hermano. Adán se lo contó, hermanos, a Caín y Abel, ¿verdad, hermanos? Mira, estábamos en un huerto bien padre, estaba bien chévere ahí, ya ni te quiero contar, hijo, ¿verdad? Y se le contaba pues la historia. Y luego, ¿verdad, hermanos? Caín le decía bueno, Caín sí le dijo a sus hijos, no, hijo, mira, antes mi papá la regó, hizo toda mal, fíjate, y le contaba la historia, hermanos. Y así se fue la historia. Así se lo contó Caín a su descendencia. Así se lo contó Seth y a su descendencia. Y así se lo contó, hermanos, que hoy vamos a ver más adelantito, a todos los hijos de Adán, hermanos, porque Adán, hermano, vivió, su primer hijo lo tuvo a los 120 años. Adán. Ahorita lo vamos a ver. Y hermanos, después de que tuvo Adán, dice la Biblia, y él murió como a los 920, 30 años. Y por eso, de los 120 a los 930, tuvo un chiquillero, hermano. Pues no había televisión. No había métodos anticonceptivos, hermano. No había operación ni nada de esas cosas para las mujeres. Hermanos. Y yo no se pregunta, vamos a ver también. Se pregunta a la gente. ¿Dónde encontró? Porque la Biblia dice que Caín se fue y encontró una esposa, si leyeron Génesis. Dice, fue Caín y se encontró su esposa. Y dicen, ¿y dónde fue a su esposa? ¿Qué no se supone que él era el único hombre que había nacido de Adán y Eva? Bueno, es que la Biblia dice, hermanos, que si Dios tuvo, hermanos, a Caín y Abel, y luego, hermanos, pues siguieron teniendo más hijos. No que tuvieron a Abel y a Caín y se esperaron, ¿verdad, hermanos? No, siguieron tuvieron más hijos. Dice la Biblia, ustedes lean Génesis, hermano, y yo no me voy a dar un contexto. Ustedes tienen que leer Génesis para no estar aquí versículo por versículo. Vayan a casa y lean Génesis. Dice la Biblia, y le nacieron a Adán hijos
e hijas. Muchas hijas, muchas. Y muchos hijos. Y luego, hermanos, los hijos, las hijas, a Caín, cuando él crece, hermanos, pues tenía hermanitas, pues también. Y iban formando pueblos. Cuando Caín conoció a su mujer, hermanos, tenía aproximadamente 120 años. También. Eso quiere decir, hermano, que ya tenían, o sea, ya era mucha gente, hermano. En 100 años, ¿cuántos pueblos no se hacen, hermano? Sí. Mi hermano, Villa Morelia, hermanos, me cuenta la gente que hace 50 años, no menos, unos 20, 30 años atrás, que solo era el periférico. Y estamos hablando de cuántos años, 20, 30 años, solo estaba el periférico, hermano. Y era lo más lejos. En 20 años, ahora en 100. Y sin métodos anticonceptivos, hermanos, sin un plan de planificación, hermanos, familiar. No, pues se propagó. Y mira, hermano, y luego se tenían de gemelos, hermano, de 10. Se propagó y fue, hermanos, cuando Caín sale, hermanos, y encuentra, pudo haber sido una hermana suya, hermanos, o pudo haber sido una sobrina suya. ¿Era pecado antes? No era pecado. Y eso es otra historia, ¿verdad? En la Biblia hay diferentes etapas. Está la etapa de la inocencia, está la etapa de la conciencia, y así se va por etapas, hermanos. En Génesis usted va a ver la Biblia, hermanos, que es por etapas. No siempre fue pecado todo. Por ejemplo, en un principio andaban desnudos. Amén, hermanos. ¿Era pecado andar desnudos? No, porque no había, ¿qué, hermanos? Después entró la conciencia, entonces era pecado andar desnudos. Ahora, en un principio era pecado casarte con tu hermana o con tu sobrina o la prima, no era pecado, porque era parte del plan de Dios para que la humanidad se multiplicara, no era pecado. ¿Cuándo fue pecado? Cuando Dios estableció una ley, amén, hermanos, y dijo, el hombre no se va a casar con su primo. Cuando no lo dice así, no dice, no te casarás con la hija de tu madre, y no te casarás con la hija de tu padre, de su hermano, ¿verdad? Y no te casarás con la hija de la hermana de tu padre, ¿verdad? O sea, tu prima, ¿verdad? Bueno, así eso lo encontramos ya más en el libro de Levítico, hermanos, en las leyes. Bueno, cuando Dios dijo, entonces, ahí ya no era pecado. Entonces, hermano, todo eso pasa en Génesis. Ya me perdí, hermano, estoy hablando yo. Por favor, seguir mis apuntes. Y fue así que este muchacho conoció a su esposa Caín. Caín conoció a su esposa. Y hermanos, y le cuenta la historia de su padre, ¿verdad? Y luego sus hijos de Caín, y las hijas de Adán, y los hijos de Adán, los otros muchachos, y los hijos de Seth, y todas sus generaciones, y después las generaciones de sus hijos, y así sucesivamente, le iban contando la historia. Entonces, hermano, cuando se hacen diferentes pueblos, ¿qué crees? Todos sabían que, hermano, la historia de ellos. ¿Cómo habían surgido? Todas las cosas. Porque a Adán se las habían transmitido. Y así se fue. Pero no había nada escrito, fijo, como algo inspirado por Dios, hasta que llega Moisés. Y Moisés, hermano, lo escribe. Él sabía la historia, hermano, cómo surgió todo. Porque se la había transmitido. Pero no era segura. Porque va que no es seguro, hermano, hemos jugado al teléfono descompuesto. Que alguien te cuenta una cosa y luego lo vas contando de boca. ¿Y cómo termina del otro lado? Bien distorsionado. Y no creas que era, yo creo que fue igual, hermano. Adán la contó y sí se fue. Llegó a un grado, hermano, donde sí estaba la historia, pero estaba toda distorsionada. Dios, hermano, tomó a Moisés. Y mira, hermano, y Dios, eso es lo que se cree también. Esa es una versión de cómo es que Moisés sabía todo, por lo que él había escuchado, hermano. Esa es una. La otra es que Dios le dijo.
¿verdad? A ver, pues te voy a decir cómo estuvo toda la onda, ¿verdad? Apúntale y escríbele. ¿Saben cuánto tiempo tardó Moisés allá arriba, hermanos? En el monte Sinaí cuando estuvo recibiendo las leyes. 40 días. ¿Qué tanto hizo 40 días para escribir? Yo siempre pensé que eran solo 10 mandamientos los que escribió. Dije 10 mandamientos, 40 días. Todo el día, hermanos. Fue un curso intensivo. Es que, mira, hermano, los primeros 5 libros de la Biblia, ahí fueron escritos. En piedra, ¿verdad, hermano? En el principio, y así fue, Moisés escribiendo, hasta que se terminaron los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Las leyes que recibió, lo que usted ve en Levítico y parte de la historia del Génesis, hermano, los primeros capítulos, hasta ahí se escribieron. Fueron dados por inspiración divina. ¿A quién? A Moisés. Amén, hermanos. Bueno, entonces, ¿quién fue el autor? Moisés. Ok. Pues vamos a ver, hermanos, varios inicios. Varios inicios en Génesis. Inicios o principios. O las primeras cosas que pasaron en Génesis. Porque Génesis es un libro de orígenes, ¿verdad? El origen de todas las cosas, Y vamos a ver varios, al menos que se quedan registrados en la Biblia. ¿Me hermanos? Vamos a ver varios. Uno de los primeros orígenes son estos. Usted va a ver en la Biblia el inicio de la naturaleza y el reino animal. Usted lo va a ver. El capítulo 1. Vamos a Génesis, vamos a repetir. Génesis capítulo 1. Capítulo 1 de Génesis. El capítulo 1, hermanos, al capítulo 2. Usted ve en el capítulo 1 el inicio de la naturaleza y el reino animal. ¿Amén, hermano? El inicio de la naturaleza y el reino animal. En el capítulo 1, usted ve eso. En el capítulo 2, usted ve el inicio de los primeros mandamientos de Dios. Amén, hermano. En el capítulo 2, usted ve el inicio de los primeros mandamientos de Dios. Bueno, parte del 1 y parte del 2. Por ejemplo, el verso 28. Primeros mandamientos de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad, ¿qué, hermanos? La tierra. Mira, como que al hombre siempre le choca obedecer leyes, reglas, mandamientos. Pero es que desde antes del pecado, Dios ya había dado, ¿qué, hermanos? Mandamientos. Fructifíquense, multiplíquense y llenen, ¿qué? La tierra. Ese era el mandamiento. Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Ese era el mandamiento. Y había otro mandamiento, nos vamos a ver en el capítulo 2. En el versículo 15, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y otro mandamiento. Dice que después de Adán el hombre no trabajaba, ¿no? Si antes de la caída ya había mandamiento de que el hombre debía, ¿qué, hermanos? Trabajar. Dice que lo puso en el huerto de Edén para que, ¿qué, hermano? Para que lo labrara. Para que lo trabajara, pues, hermano, amén. Y tenía que apodar los árboles, hermano, y tenía que echarles agüita, hermano, tenía que chambear, hermano. Tenía que trabajar. Entonces, hermano, si tú crees que no hay que chambear, estás equivocado, mi hermano. Hay que trabajar. ¿Amén, hermano? La flojera sí, pero de modo, levántese y trabaje como los buenos cristianos. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras, mi hermano. Todo cristiano debería estar pensando en trabajar hasta que se muera. ¿Amén, hermano? Amén. Pastor, pero ya no puedo. Bueno, orar. ¿Es un trabajo? Sí. Pues no es fácil orar, ¿sí, hermano? No, lo que más nos cuesta. También es un trabajo, ¿sí, hermano? Ponte a orar por tu servidor. Ponte a orar por los enfermos de la iglesia, ¿no, hermanos? Hay una hermana tiene cáncer, hermanos, oren por ella. Es tan grave, la hermana. Oren por los enfermos, oren por los misioneros, oren por el pastor, oren por los hermanos, oren por los gobiernos, oren, hermano. Te voy a dar una lista, hermanos. No vas a terminar todo el día de orar, hermanos. ¿Amén?
Amén. Mira, ora por cada uno de los diputados, uno por uno. Ora por todos los presidentes de los municipios, hermano, ¿verdad? Los del Quiro. Ora por cada municipio, hermano. Ora por cada familiar tuyo. Ora por cada primo en particular. No, hombre, hermano, ¿cuándo acabas? No, si te acaba la lista, te paso la mía, hermano. Trabajar, hermano, bueno, el inicio, hermanos, multiplicarse. Otro mandamiento, labrar la tierra y guardarla. Otro mandamiento. Dice ahí, hermanos, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de comeres, ciertamente, ¿qué, hermanos? Morirás. Mira, hermano, primeros mandamientos. También ves aquí, hermano, las primeras advertencias, hermanos, de Dios. O sea, el inicio, hermano, los primeros mandamientos, el inicio de los mandamientos de Dios, el inicio a las advertencias y juicios de Dios, ¿verdad, hermano? Ahí lo vemos, en el capítulo 1. En el capítulo 2, hermano, en el capítulo 2 vemos el inicio a las leyes de Dios, ¿verdad, hermano? El inicio a las leyes y juicios de Dios. Ahí empieza todo. Ahí es donde Dios empieza a dar leyes y es ahí donde empieza a ver, ¿qué, hermanos? Juicios. Porque donde hay ley, tiene que haber, ¿qué, hermanos? Juicios. Si la ley me dice no te brinques el semáforo, tiene que haber juicios, ¿sí o no? Donde hay ley tiene que haber juicios. Si me lo brinco, ¿qué? No pasa nada. Pues, ¿para qué lo pone, hermanos? Si al último no va a haber un juicio, si yo lo quebranto, no tiene caso. Entonces, por eso en el capítulo 2 nosotros vemos el inicio a las leyes y los juicios de Dios. Génesis, hermanos, capítulo 2. En el capítulo 3, hermano, vemos el inicio del pecado. Amén, hermano. Ahí en el capítulo 2 no vemos el pecado. Hasta el capítulo 3 vemos el inicio del pecado. Dice, pero la serpiente era astuta, y bueno, ya lo vemos ahí, nada más como subtítulo, dice, de desobediencia de qué, hermanos, del hombre. Es aquí cuando el hombre, hermanos, come de lo que Dios había dado orden que no debía de comerse, y quebrantó los mandamientos. El primer mandamiento quebrantado de Dios, ¿verdad, hermanos? El inicio del pecado en el capítulo 3. En el capítulo 4, hermanos, vamos a ir como subtítulo de Caín y Abel, que ellos quebrantan la ley, los descendientes de Adán, una bola de pecadores. Capítulo 6, la maldad de los hombres en los tiempos de Noé. Capítulo 7, el juicio de Dios, ¿verdad, hermanos? El primero, que sería como el segundo juicio de Dios. Capítulo 7, capítulo 8, hasta el capítulo 11, hermanos, en el capítulo 9, pacto de Dios con Noé. Y luego vemos, hermanos, hasta el capítulo 11, la torre de Babel. ¿Recuerda la torre de Babel, hermano? Otra vez el hombre peca y ahí da el inicio a las primeras lenguas, ¿verdad, hermanos? Los primeros idiomas en el capítulo 11. Bueno, entonces, del capítulo, hermanos, 4 al capítulo 11, vemos el inicio a los primeros pecados. Adán desobedece, Caín mata, ¿verdad, hermano? Y así sucesivamente vemos varios pecados ahí. Vemos, hermano, dice la Biblia que la maldad del hombre era de continuo el mal. En el capítulo 6 del Génesis con Noé. Y hermanos, vemos ahí las primeras embriagueces, hermanos. Todos los primeros pecados los vemos, el inicio de los primeros pecados los vemos, hermanos, desde el capítulo 4 al capítulo 11 en diferentes historias. Vemos cómo los hombres pecan, ¿verdad, hermano? Se emborrachan, vemos, hermano, la primer poligamia, ¿se llama? Poligamia. Uno de los descendientes, hermano, de Caín, hermano, tiene 2 mujeres. Y dice, y tuvo 2 mujeres, y era bien bravo, hermano. Y dice, si Caín fue castigado, dice, yo seré, sí, vamos a leerlo, hermano. Capítulo 4, Caín y Abel.
Bueno, luego lo buscamos. Había un personaje aquí, no recuerdo cuál era, hermanos, que dijo, hermanos, que él sería castigado 7 veces más que Caín. No se recuerdan en la historia. Sí, dijo, y mira, hermanos, y dice que era un hombre malo. Y dice, hermanos, que él tenía 2 mujeres. Fue el primero que se le ocurrió tener 2 mujeres. Por eso tú vas a ver en los primeros versículos, en el capítulo 4 al capítulo 11, el inicio de los primeros pecados. Amén. Y luego, hermanos, del capítulo 12 hasta el capítulo 50, hermanos, del capítulo 12 al capítulo 50 de Génesis, usted va a ver el inicio del pueblo judío. Empieza con Abraham y termina, hermanos, en Génesis 50, cuando dice que estos cuates llegan a Egipto, ¿recuerdas? Que llegan José y su familia, dice que eran 72 personas, que llegan a Egipto con Jacob, sus hijos y sus nietos, sus nueras, dicen que eran aproximadamente más de 70 personas, y llegan allá, hermanos, y dice que se empezaron a, ¿qué, hermanos? A multiplicar. Y es ahí, hermanos, por eso Génesis del capítulo 12 al capítulo 50 se registra, hermanos, el inicio del pueblo judío. Por eso dijimos, hermano, ahí empiezan los idiomas, empieza el pueblo judío, empiezan los primeros pecados, empieza, hermanos, las leyes, y a Abraham también se le dieron leyes, hermano. Bueno, vamos a ver otras cosas ahí. En el capítulo 14, hermanos, verso 17, no vamos a ir allá, pero apúntalo. En el capítulo 14, hermanos, de Génesis, vemos el inicio al diezmo. Mira, alguien dice que el diezmo debería ser solo para el pueblo judío, ¿verdad, hermanos? Porque en la ley lo marca, que era para el pueblo judío. Pero la verdad, hermanos, antes de que Moisés llegara a poner leyes, Abraham ya había dado, ¿qué, hermano? Un diezmo, ¿verdad, hermano? Y no es obligatorio, hermano, la verdad que no es, se obliga, es el deber de cada cristiano, hermanos, dar un 10% para mostrar su amor a Dios, para mostrar que no aman dinero, y por otras cosas, hermano, que un día voy a enseñarles por qué debemos dar diezmo, pero hoy, hermano, no es una ley, porque no es una ley. Es algo que debe salir de nosotros, sin que nos tengan que estar, hermanos, obligando. ¿Amén, hermano? Pues otro punto. Pero vemos el inicio a los diezmos, ¿verdad, hermano? También vemos inicio al primer juicio con fuego, hermanos, en Sodoma y Gomorra. Y también vemos, hermano, el inicio de las manifestaciones de los ángeles. Usted ve en Génesis. La primera vez que se aparecieron ángeles en la tierra, usted lo ve con Abraham, ¿verdad, hermano? Con Lot, ¿verdad, hermanos? Y así se va, hermanos. Usted va a ver el inicio de las manifestaciones de los ángeles en la tierra. Ve el inicio, como dije ya, del incesto. Ve el inicio del homicidio. Ve el inicio, hermanos, de los sacrificios. Ahí se empieza a sacrificar, sacrificio. Es el inicio, hermano, donde se muestra la necesidad o el deber de sacrificar a Dios. Y no necesariamente animales, sino en la actualidad dice la Biblia nuestros propios cuerpos. No estoy diciendo, hermano, que te vayas a un altar y te degolles. No, que vivas para Dios. ¿Amén, hermanos? Que renuncies a tus placeres. Que renuncies, hermano, ¿verdad? A tus deseos y apetitos, hermanos, inmorales e incorrectos, hermano. Y que vivas para Dios, pues. En Génesis vemos eso, ¿verdad, hermano? El inicio de los sacrificios. Con Adán, hermanos, con Seth, con Caín, con Abel, con Abraham, hermanos, con Noé, todos ellos, hermano, dieron inicio a los sacrificios. Hoy día se sigue sacrificando, sí, ya no animales, mi hermano, animales, ¿qué culpa tiene? Usted tiene que sacrificarse, ¿amén, hermano? Usted tiene que dedicar su vida a Dios, usted tiene que morir, hermano, a sus placeres terrenales y pecaminosos. Hoy, hermano, Romanos dice, nos debemos presentar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro culto a Dios. Ellos hacían su culto, hacían sus ritos, hermano, que degollaban, se rociaban la sangre, ahí, hermano, echaban humo por todos lados, y ese era su culto, ese era su rito.
a Dios. Hoy, hermano, nuestro culto es nuestra propia vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, y vemos ahí, hermano, el inicio de los sacrificios en Génesis y otros muchos más inicios. Amén, son los que yo apunté aquí. ¿Cómo vemos la misericordia de Dios en el libro de Génesis? Vemos, hermanos, Dios proveyó un cordero para Adán. ¿Recuerdan, hermanos? Adán pecó. Ellos deberían morir, hermanos, e irse al infierno por haber quebrantado la ley de Dios. Y Dios bien hubiera hecho crear otro hombre. Pero vemos a un Dios de misericordia, mis hermanos. Amén. Que agarró a un animalito por allá, lo sacrificó el Señor, hermanos, y derramó su sangre por tierra. Y luego agarró la piel de los animales y vistió a Adán y a Eva. ¿Verdad, hermanos? Un Dios de misericordia, hermanos, con Adán. Un Dios de misericordia con Noé. ¿Recuerdas, hermano? Que la maldad, dice la Biblia, la maldad del hombre era de continuo. Solamente que, hermanos, el mal. Y hermanos, la gente no tenía temor de Dios como en estos tiempos. Nadie tenía temor de Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, Dios halló gracia con Noé. La palabra gracia es un regalo merecido. Noé no merecía tampoco, porque Noé era culpable como todos los demás, hermano. Pero Dios dijo, voy a hallar gracia con Noé. Amén, hermano. Y dijo, voy a perdonar a Noé. Y voy a mostrarle mi amor a Noé. Y Noé amó a Dios, pero porque Dios lo amó primero a él, como luego dice primera de Juan, hermanos. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, hermanos. Amén. Lo mismo, no es que tú andas buscando, tú y yo éramos pecadores como todos aquellos que andan allá afuera. Amén, hermano. Usted y yo éramos iguales, hermano. Usted era borrachales. Usted y yo éramos fumadores. Usted y yo, hermanos, éramos mal hablados. Usted y yo éramos vulgares. Usted y yo éramos bien pecadores, hermano. No leíamos la Biblia, no orábamos, no veníamos a la iglesia. Nos presentábamos, hermano, ante imágenes. Éramos la misma situación que el mundo allá vive. Usted no era diferente. ¿Sabe qué pasó con usted? Que Dios tuvo misericordia y halló gracia en usted. ¿Amén, hermano? Lo mismo fue con Adán. No es que Adán era la gran cosa. Adán no era otro pecador como todos, pero Dios mostró su gracia. Moisés fue sabio, aceptó la gracia de Dios y, hermano, construyó un arca para que Dios, mostrando su misericordia. Vemos la misericordia con Noé, vemos la misericordia, hermanos, ¿verdad? Con Abraham, ¿verdad, hermanos? Y Dios le da un hijo a Abraham. Y vemos con Abraham, hermanos, porque Dios quiso formar un pueblo para que fuera su pueblo, para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo con Abraham. Y vemos la misericordia con José. ¿Recuerdan a José, hermanos? Vemos la misericordia con José. Vemos la misericordia con Moisés, hermano, que nos dejó la ley de Dios. ¿Amén, hermanos? Bueno, otro punto. ¿Cómo vemos a Cristo en el Antiguo Testamento o en Génesis? El animal sacrificado representa a Cristo, hermanos. ¿Qué es el animalito? ¿Qué culpa tenía, hermano? Los que pecaron fue Adán y Eva, hermano. Pero un animal inocente, sin deberla ni temerla, hermano, fue sacrificado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para cubrir a quién? A estos pecadores miserables. ¿No fue lo que Dios hizo? No, la Biblia dice que la ira de Dios fue ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Sabes quién torturó a Jesucristo? No fueron los romanos, mi hermano. ¿Sabes quién era quien estaba haciendo sufrir a Cristo? Era Dios cargando, castigando. Dios castigando a Jesucristo. Era Dios, era el castigo de Dios, la mano de Dios contra Jesucristo. A un inocente, para cubrirnos a nosotros de todos nuestros pecados. Amén. Ese animalito, hermanos, representaba a Jesús. Amén, hermanos. Ahí vemos a Jesús. Vemos también, hermanos, a Noé. Noé, hermanos, cuando nació Noé, hermanos, su padre dijo, le llamó Noé porque, y dice así la Biblia, porque nos hará descansar de la obra pesada de nuestras manos. Ahora, Noé no hizo descansar a nadie, pero se profetizó, hermanos, que un descendiente de Noé iba a librarnos de todos nuestros trabajos pesados. Y si usted lee Mateo, hermanos, la genealogía, Jesucristo, su padre José, ¿sabe de dónde viene? De Noé. Si usted lee la descendencia. Amén, hermanos. Bueno, vemos a Noé, vemos, hermano, a Isaac, un tipo de Cristo.
Hermano, ¿te acuerdas de Abraham? Que llevaba, dice a Abraham, dice, hijo, vamos a ir a sacrificar allá, vamos a ir a ofrecer un sacrificio allá en el monte Moria. Y le dice, ok, vamos. Dice que él iba cargando la leña. Dice, ella, pa, aquí llevamos la leña. Y por ahí yo veo que llevas el locote, el fuego. Y el animal para sacrificarlo. Y dice, mira el padre, el corazón del padre, ¿va? Que teme a Dios. Y dijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y llega, mira hermanos, llega allá y le dice, hijo, pues el sacrificio le tuvo que haber dicho. ¿Cómo se acostó ahí este cuate en el altar? Dijo, tú eres el sacrificio. La Biblia dice que lo haya forzado, que le haya pegado una correteada para agarrarlo y sacrificarlo. Este ya estaba grandecito, hermanos. Se cree que ya era un muchacho, hermanos, unos 15, 20 años. O sea, Abraham de 100 años, ¿tú crees que le iban a alcanzar a Isaac si le corría? ¿No? Eso enseña, hermanos, que Isaac fue voluntariamente al altar. Llevó su propia leña, hermanos, para ser quemado. Voluntariamente se puso en el altar. Para hacer un sacrificio que honrara y satisfaciera a Dios. Ese representa a Jesús, mi hermano. Cargando su propia cruz. Voluntariamente, mi hermano. Poniendo sus manos para ser clavado en la cruz. Y Dios se proveyó de un cordero aquel día, ¿verdad, hermanos? Y ese cuate no murió. ¿Verdad, hermanos? Así Cristo, hermanos, Él murió, pero al tercer día, ¿qué crees? Resucitó. Entonces Jesucristo no está muerto, hermanos. Amén. Jesucristo vive. Amén. Jesucristo no está muerto, no lo pintan ahí, lo clavan ahí en un crucifijo, todo pintado, triste. No, mi hermano, ese no es mi Cristo. Mi Cristo reina, hermanos. Mi Cristo está en su trono de gloria, hermanos. Amén. Bueno, entonces, hermano, vemos a Jesús, hermano. Isaac es un tipo de Cristo, hermanos. Moisés, hermano, un contraste con Cristo. Moisés, hermano, es el dador de la ley y Jesucristo es el dador de la gracia. Amén. No podríamos recibir la gracia de Jesús si no hubiéramos recibido la ley de Moisés. Mira, hermano, yo no tengo nada contra los tránsitos. Muchos dicen que son rateros, son lacras. La mayoría de veces que yo he cometido un mal, los tránsitos me la han perdonado. Y yo digo que son buena onda. Pero no diría que son buena onda si no me hubieran perdonado. Pues ellos no me hubieran podido perdonar si las leyes de tránsito no dijeran que yo era culpable. Entonces ellos no me podrían culpar a mí. Y si no me culparan, pero yo pude ver que eran buenos porque me perdonaron. Me perdonaron porque yo había quebrantado una ley. Pero yo no hubiera quebrantado la ley ni hubiera visto que eran buena onda si no fuera por la ley. No sé si me estoy explicando. Yo puedo comprobar que los tránsitos son bien buena onda. Porque hay una ley que dice que brincar su semáforo está mal. Y cuando me lo brinqué y ellos me perdonaron, ¿sabes qué digo? Los tránsitos de México son a todos lados. Igual la ley de Dios. Moisés, hermano, nos presenta una ley para mostrarnos cómo es Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Amén, hermano. Amén. Así terminamos. ¿Alguna pregunta, hermano? Bueno, vamos a orar y un receso unos 5 minutitos y continuamos. Amén, hermano. Vamos a orar. ¿No tiene ninguna pregunta? Vamos a orar. Vamos, Señor, damos gracias en esta tarde, ya, por el tiempo que nos das de reunir, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por los